en el sorteo de los 4 libros. Y me dice ahí nuestro productor que ya estamos en comunicación con Carlos Pañi, periodista, historiador, autor del libro El Nudo. Hola Carlos, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, un gusto. Bueno, lo mismo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, el agradecido soy yo. Bueno, y lo primero me gustaría preguntarte es por el libro, que se llama El Nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? ¿Y cuál es entonces el rol que tiene el conurbano bonaerense en la política argentina? Bueno, a ver, cuando uno mira el conurbano lo puede interpretar de distintas maneras, pero seguramente si identificamos conurbano con una trama de problemas de difícil resolución, estaba escuchando yo recién los mensajes de los oyentes sobre la inseguridad por la consigna que pusieron ustedes. Sí. Es evidente que es un tema muy complejo. Uno lo identifica con con lugares muy densos de población donde ha habido procesos de industrialización. Entonces, el conurbano me parece que está asociado a eso, a una trayectoria de la economía y de la vida social argentina, que es la trayectoria de una gran declinación. Primero de un ascenso, desde los años 30 hasta, digamos, mediados de los 70, que es cuando se forma ese cordón hiperurbanizado, industrializado, y después la parábola, el lado declinante de la parábola, que tiene creo que una aceleración en el 2001. A mí en este libro me interesa narrar cómo se produjo eso, cómo funciona, e identificarlo con un momento, que es la historia del 2001 para acá, que a mi juicio es una historia en la que la política, de la mano de Duhalde y después de los Kirchner, se fue conurbanizando. Es decir, se fue configurando un proyecto político cuya palanca principal es esta economía regional fallida, digamos, con índices crecientes de pobreza, sobre todo entre los jóvenes, y todo lo que está asociado, las derivaciones complejas que tiene una sociedad con un 40% de pobres, que ya pasa a ser otra sociedad, es otro país. Este es más o menos, si tuviera que sintetizar el tema. Y te hago una pregunta, ¿cómo impacta ahí el crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza, la golpiza que le dieron a Bernie? Porque esto es claramente algo que ocurre en el conurbano y que impacta en la política argentina. Claro, yo creo que el crimen de Barrientos primero es una señal, un indicio más, uno más, de miles y miles de indicios de que estamos ante una geografía donde la vida no vale nada. Pasa en distintos conurbanos esto. Si uno va al conurbano de Rosario pasa lo mismo. Este es el primer mensaje, que adquiere una visibilidad especial porque la secuencia es el crimen y después un disparate, que es la visita de Bernie a una manifestación de gente enardecida que lo golpea salvajemente. No creo que haga falta repudiar el hecho porque es obviamente repudiable, pero que indica una especie de desconexión importante entre un funcionario y la materia que le toca gobernar. Y después la segunda etapa de este disparate, que son las explicaciones del gobierno y en especial las de Axel Kicillof, que perdió el contacto con la realidad ya rápidamente y de manera inquietante, ¿no? Pensando que las muertes que ocurren todos los días en el conurbano, el temor de los colectiveros que no se animan a salir a la calle porque saben que saliendo a la calle, sobre todo de noche o de madrugada, exponen su vida, son un invento de la mente afiebrada de Patricia Bullrich, que decidió matar un colectivero a través de terceras personas, seguramente, para producirle un problema a él, a Kicillof, y tirarle un muerto. Digamos, cuando uno escucha esa explicación, termina viendo un problema, que es el que yo trato al final del libro, que es una desconexión muy peligrosa
muy inquietante para la salud de la democracia entre representantes y representados. Digamos, creo que la secuencia es un modelo económico y social largamente agotado, colapsado, gente que se siente cada vez más maltratada por la política o ignorada por la política, que no encuentra en los representantes eso que es representación, y a partir de ahí una fisura por la cual se empiezan a filtrar discursos autoritarios, antipolíticos y, que si querés, en el borde antidemocráticos. Carlos, en el libro hay un personaje que vos mencionás, porque hay que decirle a los oyentes que el libro es un libro de historia y es un libro también de análisis político, y hay un trabajo de reconstrucción y también de un componente sociológico muy fuerte, pero hay un personaje que vos mencionás en el comienzo de la historia, que es Manuel Fresco, un ex gobernador bonaerense. ¿Por qué elegiste puntualmente esa historia de Fresco para ilustrar ese primer momento del conurbano de la provincia de Buenos Aires? Bueno, me gusta la pregunta. Creo que es un tema poco explorado el de Fresco. Hay autores que lo han, bueno, yo lo cito ahí, autores que se han interesado en ese periodo de la historia, pero digamos, ¿qué tomo yo de Fresco? Fresco era un médico del Partido Conservador, había sido presidente de la Cámara de Diputados, y en el año 35 se postula para la gobernación. Él ya había estado en Italia, había quedado muy impresionado por el régimen fascista, por la figura de Mussolini. Era técnicamente un fascista, digamos, no como cuando decimos es un fascista en sentido metafórico, que es una palabra, digamos, medio imprecisa para caracterizar muchas cosas, sino que él era fascista y organiza en el año 35, como parte de su campaña a la gobernación, un desfile sobre la ciudad de Buenos Aires. Y ese desfile, que es multitudinario, muy ordenado, lo narran de manera interesantísima los cronistas del diario La Nación. Y a mí que me interesó ver en ese hecho, que los cronistas de La Nación miran en esa masa de manifestantes que desfilan a peones rurales. Pero cuando uno lee el discurso de Fresco esa tarde, él le está hablando ya a obreros industriales. Digamos, es el momento justo en que pasamos del mundo exportador agropecuario, empieza a insinuarse ya la Argentina de la sustitución de importaciones después de la crisis del 30. Y un nuevo sujeto social, y acá está lo que me interesa de Fresco, además de lo que acabo de contar, que es el trabajador industrial organizado a través de sindicatos. Fresco es una especie de precursor de Perón. En dos ideas, en la captación del mundo obrero y de lo que eso va a significar en la Argentina posterior, y en la intención de evitar que esa gente produzca una revolución, que es la gran intención de Perón, el gran mandato de Perón. Fresco dice esto que tenemos aquí delante. A mí me gusta mucho esta expresión, es un ejército pacífico. Es decir, es un ejército, algo con violencia, pero una violencia contenida, potencial. Y yo les ofrezco disciplinarlo, que este ejército pacífico siga siendo pacífico. Es el mismo discurso, en alguna medida el discurso de Perón es el mismo. Hay un famoso discurso de Perón en la Bolsa de Comercio en el año 45, donde dice, lo que tenemos que hacer es evitar la revolución, y para eso ustedes los empresarios tienen que poner 35% de la renta. Y esa fantasía de que hay un cordón alrededor de la ciudad de Buenos Aires que en cualquier momento puede estallar, puede dejar de ser pacífico, yo creo que se realiza en la cabeza de todos nosotros en el 2001. Carlos, por eso me interesa narrar ese proceso, sí. Carlos, hay una frase que dice que conociendo la historia evitamos repetir errores en el presente, y además eso nos sirve para entender justamente el presente. ¿Cuánto de lo que pasó hace más de 20 años, a partir de lo que estás contando, nos serviría o nos daría herramientas para entender lo que nos pasa hoy en materia de inseguridad, pobreza, desempleo? Bueno, a ver, comparar es difícil en historia, porque son dos sociedades distintas.
De hecho, esta es una sociedad con 40% de pobreza que entonces no estaba. Ahora, Mark Twain decía, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Sí. Tiene una música similar. Y ahora hay una rima. Yo te diría dos cosas respecto de esto que decís. Primero, no la repetición, la continuidad me interesa. Sí. Nosotros tenemos hoy, al cabo de 20 años, una agenda que se formuló en el 2001 y de la que no podemos salir. Y la enumero. Problemas de deuda, crónicos, cíclicos. Digamos, obviamente el próximo gobierno va a tener que renegociar toda la deuda, en pesos y en dólares. Problemas de retenciones, de castigo a las exportaciones por necesidades insaciables fiscales del Estado. Problemas de, obviamente, de malestar social, pero de contratos. Concretamente no sabemos cuánto valen los servicios públicos, ni quién los paga, la luz, el gas. Eso se inició en el 2001. Problemas de desconexión de la red de financiamiento internacional. Bueno, estamos en una trampa de la que no salimos desde hace 20 años. Y ahora tenemos cosas que entonces no había. Inflación, y después un fenómeno muy novedoso, extraordinariamente novedoso, que es que como en aquel momento en que Fresco está mirando a esa multitud y después Perón el 17 de octubre lo que había eran trabajadores industriales organizados, hoy tenemos desocupados organizados. Es el final de ese viaje, el final traumático de ese viaje. Entonces me parece que vos te preguntás qué hay de este momento en relación con el 2001, todo esto, y algo más que es mucho más importante que todo. Lo que decía recién, un nivel de desconexión que se expresó en aquel momento en el que se vayan todos y que hoy se manifiesta en oleadas de abstención electoral y la aparición de personas que no dicen que se vayan todos, pero casi, como Milei. Detrás del discurso de Milei y la casta hay una especie de melodía del que se vayan todos. Bueno, de hecho, vos planteaste esta semana en tu columna del jueves que el kirchnerismo va hacia una catástrofe en las elecciones presidenciales. Bueno, a ver, no es difícil de concebir, porque vamos a poner este número, que es un número escalofriante, que no siempre tenemos en cuenta y que a mi juicio explica mucho de la crisis interna del Frente de Todos y de la pelea de Alberto con Cristina, para simplificar mucho, ¿no? Entre 2019 y 2021, el gobierno perdió 40% de los votos. 40% de los votos, son 5 millones de votos. Imagínate un programa de radio que pierde en 2 años el 40% del rating o de televisión, o una empresa que pierde el 40% del mercado. Sí. No, a ver, puede seguir, pero va a haber un gran lío entre los socios, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, ¿ustedes encuentran alguna razón del 2001 para acá, en términos de racionalidad política o de bienestar económico, que les haga pensar que eso se revierte? ¿O más bien todo eso se va a profundizar? Yo creo que se está profundizando, estamos todos, pero ellos están peor que antes del 2001, del 21. Entonces, me parece que lo más lógico es pensar que van a un resultado electoral nunca visto para el peronismo. ¿Y qué es lo que me lleva a pensar que no estoy tan desorientado, además de las encuestas, que pueden ir y venir? ¿Cómo uno los ve? Porque cuando Kicillof sale a decir el disparate que dijo de la muerte de Barrientos, estamos hablando de un muchacho que está muerto de miedo frente al destino que le espera. Es decir, estamos ante un grupo humano que emite señales de sentirse sin salida. Eso es lo que yo veo hoy en el oficialismo. En Contacto Digital estamos hablando con Carlos Pañi, autor del libro El Nudo, por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina. Carlos, te voy a preguntar por Macri. ¿Por qué crees que se bajó de la carrera presidencial? Y si crees que esa decisión también bajó completamente la persiana a la esperanza que tenía el kirchnerismo duro de un regreso de Cristina Kirchner. Bueno, yo creo que Macri percibió que le iba a resultar muy difícil. Mirá, voy a poner la frase señera de Cristina, que a mí me da tanta gracia. Todo tiene que ver con todo. Digamos, Macri yo creo que se dio de baja porque
tiene claro que no atraviesa el conurbano, básicamente. Esa sociología, conurbano simbólicamente, digamos, hay un problema con la gran extensión de clase media baja y baja que lo sigue identificando a Macri con un padecimiento, vamos a ponerlo así. Y él se dio cuenta de eso y no quiso probar si eso podía ser modificado. Hola, Carlos, ahí no te Ahí está. Ahora te estamos escuchando de nuevo. Estamos de nuevo. Sí, estamos bien ahí, Carlos. Adelante. No, digo, es muy difícil identificar en qué situación está Macri como candidato porque nunca se postuló abiertamente. Claro. ¿No? Entonces todo es imperfecto. Entonces, me parece que hizo una obra magistral de política que demuestra que es un político de primera magnitud, no solamente porque Macri, más allá de que a uno le guste o no lo que representa un concepto clarísimo respecto del país y de lo que pretende, sino además porque demostró una gran pericia para salir de la escena electoral. Se hizo pedir por todos los que podían pedirle que fuera candidato, hizo una especie de ritual de pequeño operativo clamor en el círculo rojo, y cuando quedaba claro que podía ganar, la simulación de que podía ganar, dijo, bueno, renuncio a ese triunfo que ya está cantado, cuando estaba renunciando a una derrota. Ahora, eso, claro, le quita, sin duda, un elemento. Estoy pensando si no será el único elemento de cohesión al frente de todos, que es hablar de Macri y insultar a Macri y decir que están unidos para que no vuelva Macri. Hoy yo lo escuchaba declaraciones de Catopodis que decía, tenemos que mantenernos unidos para que no vuelva Macri, pero Catopodis, Macri ya no vuelve. Claro. Lamento decirte, si lo estás esperando, no esperes más. Carlos, sí. ¿Y cómo ves el radicalismo dentro de Juntos, pensando en lo que dijo Manes sobre que la coalición se está corriendo muy a la derecha? No sé si eso, a ver, esa es una interpretación que hace Manes, no lo tengo claro eso, no lo tengo claro. Me parece que uno de los problemas del radicalismo es que la candidatura de Manes todavía no se desarrolló y no sé si se va a desarrollar. Era la candidatura más vital que tenían, creo que con más potencialidad que la de Morales, que ahora está también un poco retirado por razones de salud. Uh-huh. ¿Y esto a qué lleva? A que acá hay algo de la política cruda, de la política de partido, de la política de poder, que es muy importante tener en cuenta. Empieza a correr el reloj de los cierres para las candidaturas inferiores, digamos. Yo quiero saber con quién me anoto para repetir mi diputación, quiero saber con quién me anoto para ser concejal, quiero saber con quién me anoto para ser senador, y no puedo estar esperando demasiado. Esta sensación lleva al radicalismo a abandonar el proyecto que tenían, de ir con un candidato muy competitivo a la elección para alinearse entre los distintos candidatos del PRO. Hay un radicalismo más cercano a Patricia Bullrich y otro más cercano a Rodríguez Larreta. Y este más cercano a Rodríguez Larreta forma parte de una escena extraordinariamente compleja y muy importante, que es la escena porteña. ¿Cómo se va a liquidar el problema de la sucesión de Larreta? ¿Por qué digo que es tan importante? Porque me parece que detrás de ese problema hay un duelo muy importante para la oposición, que es el duelo Larreta-Macri, que lo vamos a ver desplegarse en las próximas 2 semanas, de una manera que no pensábamos verlo. Vos cuando decís una manera que no pensábamos ver, ¿en qué sentido sería? Que creo que faltan capítulos en que no está tan decidido que el candidato de todos de todo el PRO es Jorge Macri, y que todavía quedan muchas cartas por jugar. Y acá vuelvo a por qué se bajó Macri. Yo creo que hay todo un sector alrededor de Larreta que mira la encuesta y dice, a nosotros, para conquistar ese voto de centro que va a abandonar al peronismo, y para no corrernos tan a la derecha como dice Manes, debemos ir a enfrentarlo a Macri. Es que, vos sabés que a mí me dio una sensación también un poco rara cuando se baja Macri y enseguida dice que el candidato en la ciudad tenía que ser Jorge Macri. Y me dio esa sensación rara de decir, pero ¿cómo? ¿Te acabás de bajar y ya querés imponer un candidato
en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Viste esto del doble comando? Bueno, lo único inequívoco, carente de cualquier ambigüedad, que planteó Macri en los últimos, yo diría casi en el último año, por lo menos en los últimos 6 meses, es que quiere que su primo sea jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En una operación, a mi juicio, extraordinariamente desprolija. Porque estamos hablando de alguien que todavía es intendente de Vicente López, con uso de licencia. Y que tuvo manifestaciones además hace algunos años hablando, digamos, diciendo justamente que no se podía cambiar de distrito así porque sí, ¿no? O sea, que hay... Hace 2 años quejándose de que Santilli iba a ser candidato en la provincia. Claro. Bueno, entonces me parece que ahí Macri está diciendo, Mauricio Macri está diciendo, primero, sigo siendo el jefe del PRO, y quiero ser yo quien decide quién va a ser el jefe de la principal vidriera y de la principal plaza que tiene el PRO, que es la Ciudad de Buenos Aires. Este es mi Matanza, este es mi Calafate, perdón. Este es mi Anillaco, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires. Y Larreta quedó, creo que en un momento... en mala posición, porque hizo un acuerdo con Jorge Macri, y creo que ingenuamente no se dio cuenta de que Jorge Macri iba a jugar a partir de ese acuerdo con la candidatura de su primo o de quien su primo dijera, y da la impresión de que hoy Mauricio Macri, no sé si tanto por adherir a Patricia Bullrich o por enfrentar a Larreta, está más cerca de Patricia Bullrich que de Larreta. O sea, estamos hablando de que alrededor de la candidatura a jefe de gobierno se está jugando el destino de la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo el liderazgo del PRO. Carlos, habrá que ver si Larreta tiene un candidato del PRO para enfrentar a Jorge Macri, o si va a elegir no un candidato, sino un método, que es desdoblar la elección de alguna manera, ya sea porque haya 2 urnas o 2 fechas. Carlos, ¿por qué crees que cuesta tanto lograr un recambio generacional en los postulantes, los precandidatos, candidatos? Siempre estamos, o en los últimos años, hablando de los mismos nombres, y bueno, la realidad se impone, ¿no? Las soluciones no llegan, los problemas son en general siempre los mismos, y esas caras no se renuevan, ¿no? Y hay un tema generacional, es decir, estamos hablando de todas personas que tienen un recorrido, una trayectoria política, pero que en líneas generales estamos hablando de gente de 50 y pico, 60 y pico, y no emergen figuras jóvenes como puede pasar en otros países. ¿Por qué crees que pasa esto? Obviamente no quiero generalizar porque hay alguna excepción, pero no es la norma. ¿Por qué en Argentina cuesta tanto este recambio? Bueno, primero porque hay... había un clásico de la ciencia política que se llama la ley de hierro de las oligarquías. ¿Cómo el que tiene el poder tiene mucho más recursos para retenerlo que el que no lo tiene para conquistarlo? ¿No? Digamos, el poder por naturaleza es conservador. Salvo que haya un gran huracán que cambia todo, en general la gente que tiene poder tiene muchos recursos de conocimiento, de estrategia, de recursos administrativos, de posiciones institucionales y de plata para mantener el poder, y no es tan fácil reemplazarlo. Esa es una razón. Vos decías, no es algo típico de la Argentina solamente, está gobernando Estados Unidos un hombre de 80 años y su principal adversario es un hombre de más de 70, que es Trump. También podríamos decir que acá ha habido una renovación. Ya no está Duhalde. Pareciera que en la próxima elección no van a estar ni Macri ni Cristina, y que van a aparecer otros líderes. Ahora, lo interesante es que acá yo veo este punto, Gastón. La renovación de caras no implica renovación de métodos ni reconexión con la gente. Este es el problema. Sí, sí. Y cuando vemos a estos jóvenes, entre comillas, que aparecen, ya todos los chicos de la cámpora que tienen 50 años,
miren la foto y van a ver que son todos canosos, empezando por La Roca y terminando por Máximo. O vemos del otro lado la gente del PRO, los Santilli, los Ritondo, que están en la política desde hace 30 años, en posiciones de poder, hacen política como el viejo Juárez, digamos. Me refiero a aquel caudillo de Santiago del Estero, ¿no? Digamos, no hay mucha distancia entre Sadi y cualquiera de ellos en el método. Entonces empieza a haber como una desconexión muy contacto digital, nos llamamos, ¿no? Sí. Así es. Muy acentuada por las redes sociales. Carlos, sí. Te reís. Carlos, recién decías La Matanza, Anillaco, Calafate, y me acuerdo que esta semana una señora en La Matanza que reclamaba por la inseguridad que había en su barrio, me decía, no nos cuidan porque en La Matanza ganan. Entonces pienso, ¿cuánto de voluntad y también de plan, con ideas en serio, hay en nuestros dirigentes para resolver problemas como el de la inseguridad, entre otros, ¿no? Porque muchas veces hablamos de soluciones muy superficiales. Por ejemplo, ahora, con lo que hablábamos al principio, la muerte de Barrientos, el crimen de Barrientos, controles en los colectivos, que duran unos días y nada más. Sí, vemos, a ver, a mí, ¿sabes a qué me hace acordar todo esto? ¿A qué? Al caso Carrasco. Uh-huh. Es decir, para discutir el sistema militar obligatorio fue necesario que muriera un soldado de manera aberrante. Sí. Es una Argentina y una clase política que se mueve por espasmo. Uh-huh. En el fondo, esto, multiplicado al infinito, también está en la raíz de por qué el conurbano es como es. Sí. Es como una especie de fracaso de la política, donde uno mira quién tiene que resolver el tema de la seguridad y son como 4 agencias distintas, no coordinadas entre ellas. Sí. No, Aníbal Fernández reconoció que él no habla por teléfono con Bernie. Uh-huh. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Sí. Es decir, es un polvorín donde la gente está desesperada por la seguridad, pero los dos responsables de esa zona no hablan por teléfono y lo dicen además, te lo comunican. Y dicen, sí, yo le mandé un WhatsApp y no me lo respondió, y yo le mandé 9 y tampoco me respondió. Claro, cosas de adolescentes, ¿no? Insólito. Ahora, sí, entonces ahí yo pondría un signo de interrogación sobre lo que dijiste. ¿Ganan la matanza o la van a perder? Claro, sí. No sé, no estoy tan seguro. Con un intendente que no aparece porque está en Puerto Madero y la gente le pide que vuelva al barrio. Sí, claro. Ahora, hay también un tema que se habla bastante en el conurbano y que no lo tocamos hasta ahora, es el narcotráfico. ¿Vos ves complicidad de la dirigencia política con el narcotráfico ahí en el conurbano bonaerense? Bueno, a ver. Cuando fueron los primeros episodios de Rosario, no esto último de Messi, etcétera, Uh-huh. Sabrina Federic, que hizo declaraciones además muy inteligentes sobre lo de Bernie el otro día, dijo algo que después, hará 2-3 semanas, dijo Joaquín de la Torre, que es escalofriante. Dicen, en Rosario hay sangre, en el conurbano bonaerense no. ¿Por qué no hay sangre en el conurbano bonaerense? Porque el comercio de droga lo administra la policía. No es que la policía vende la droga, lo regula la policía. Reparte el juego. Decide quién puede entrar y quién no. Cuida el mercado para que no entren bandas de otros lugares. El día que quiso asomar a ese negocio la nariz, la Secretaría de Inteligencia, hubo una muerte, un asesinato, pero como nunca vimos, del famoso Lauchón Viale, que era el hombre en este negocio, en este submundo de este uso, y ¿alguien sabe por qué fue? ¿Saben si hay algún condenado o algo? Entró la policía a la casa y lo barrieron. Estoy hablando de peleas entre 2 agencias por el control del territorio en materia de narco. Ahora, esto tiene otra dimensión. Si uno se pregunta la relación entre Estado y esto, a ver, lo dijo Joaquín de la Torre, que les quiero recordar, fue ministro de gobierno de María Eugenia Vidal. Claro. ¿No? Y habría que preguntarse si en la época de Vidal era igual, o la policía no manejaba la droga.
Ahora, hay otra dimensión de este problema, yo lo trato un poco en el libro, que es que el colapso del Estado en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se agiganta en el año 2001, bueno, ese Estado que se destruye nunca se volvió a reconstruir del todo, y hay zonas del conurbano bonaerense donde el rol del Estado ya lo ejercen los dealers, los tranzas. ¿A qué me refiero? A dar una forma de orden, a dar trabajo, ¿no? Hoy un chico de esos barrios puede sacar, no sé, estoy haciendo un cálculo, 300.000 pesos por fin de semana de servir de soldadito a un narco. Mucha gente a la que se le muere, pongo un ejemplo, se le muere la madre o necesita pagar un hospital, eso se lo paga el narco, digamos, formas de solidaridad. Es decir, funciones que ejercía el Estado las empiezan a ejercer los pequeños narcotraficantes, que no son Escobar Gaviria, pero que ejercen ese rol. Es decir, hay zonas donde el Estado, no sé si no entra o no quiere entrar para favorecer ese negocio. Yo no soy de la idea del Estado ausente, es peor, es el Estado cómplice. Y eso está creciendo delante de nuestros ojos en cámara lenta desde hace 20 años. Y ha logrado, y esto yo lo he vivido mucho recorriendo villas de emergencia en el conurbano para este libro, hay un capítulo en el libro que se llama Villas solamente, y ahí cuento mis experiencias en muchas villas del Gran Buenos Aires, donde de lo único que habla la gente es del narco, donde el tema principal de inseguridad, digamos, la villa se volvió insegura para el villero, ya no es lo que era. Por el narco. Por esta razón. Porque además el consumo de drogas ha crecido tanto que una noche pones la música más fuerte de lo razonable y te pegan un tiro. Esto pasa todos los días. No, digamos, lo más normal es que si vos vas a una villa de emergencia, hablas con la gente que vive ahí, que vive en semividas, vidas subhumanas, de lo primero que te hablan es del balazo que recibió su hijo, de que le mataron al hijo porque se mezcló con una bandita y después se peleó, de que el hermano está internado con un piedrazo en la cabeza, y son todas escenas que tienen que ver con el narcotráfico. Igual que una señora que me dice, quiero saber de qué tipo de carne venden los de la carnicería de acá de la villa, porque ya tienen 4 autos último modelo en un año. ¿Qué carne es esa? Me dice. Digamos que todos saben lo que ocurre. No te quepa la menor duda, pero se ocurre a la luz del día. Y es más, en la Villa La Cava hubo una oportunidad en que los mismos chicos que se drogan, en un momento de lucidez, le fueron a quemar la casa al narco, al que les vende la droga. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta de que los estaba matando, digamos, en un reflejo autoconstructivo, no autodestructivo. Se dieron cuenta del rol que ejercía el tipo, el mismo que les vende el Paco. Ahí no hay Paco, hay cocaína en La Cava. Y le fueron a quemar la casa. A ver, los curas de la Villa La Cava, uno de ellos, García Cuerva, que ahora es un tipo intelectualmente superior además, abogado historiador, que ahora es obispo de Comodoro de Río Gallegos, organizaban marchas públicas por el tema del narcotráfico. Y es como una voz que clama en el desierto, digamos, no tiene eco. Bueno, Carlos, y esto está pasando desde hace mucho tiempo. Tremendo lo que contás, y la verdad que a uno le estremece escuchar esto y saberlo, y bueno, vos lo has investigado y lo contás en este libro también, así que desde acá muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias. El agradecido soy yo. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Carlos, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Hablábamos con Carlos Pañi, periodista, historiador y autor del libro El Nudo.